prohibido olvidar. Súbame, prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. En este tercer segmento, que es el segmento de entrevistas, vamos a tener con nosotros a Daniel Omar Ceballos Morales, político e ingeniero venezolano, reconocido inicialmente como una de las figuras del movimiento estudiantil Generación 2007, exdiputado y exalcalde del municipio San Cristóbal en el estado Táchira. Fue preso político, detenido arbitrariamente el 19 de marzo del 2014. También fue líder del motín del helicoide, sede del SEBIN, el 16 de mayo del 2018. Hace una semana anunció desde el Estado Nueva Esparta que se sumará a quienes por orden del Tribunal Supremo de Justicia controlan la tarjeta electoral de Voluntad Popular desde el 2020 y envió un contundente mensaje a Juan Guaidó indicando que su gestión ya no representa al país. Bienvenido, Daniel Ceballos, a Prohibido Olvidar. ¿Cómo estás? Gracias, Nickmer. No hacía falta toda esa presentación. Es parte del formato del programa, Daniel. Daniel, fíjate lo siguiente, estás en este momento en el ojo del huracán. De hecho, creo que quizás para el momento que transmitamos el programa es posible que ya Voluntad Popular de la parte de la parte de Leopoldo López y de Juan Guaidó hayan emitido algún tipo de declaración en relación con tu situación, y hemos visto una campaña muy agresiva en contra tuya, en donde se te ha puesto un alacrán al lado de tus fotos, emitido desde la cuenta oficial de Voluntad Popular. Cuéntanos un poco cuál es tu situación actual en relación con el tema de Voluntad Popular y por qué entrar en el medio de un proceso de discusión en una tarjeta que, como muy bien sabemos, es objeto de un proceso de judicialización. ¿Qué motiva a Daniel Ceballos a meterse dentro de esa estructura y ser sometido a todo el cuestionamiento que te han hecho en estos días recientes, producto del hecho de estar o de pretender librar una lucha dentro de esa tarjeta electoral? Bueno, en primer lugar, yo estoy sumándome a un proceso de elecciones que debe ser convocado en los próximos días por la Junta Ad Hoc que delegó el TCJ en el momento en donde se judicializó Voluntad Popular. Ellos tienen un lapso de tiempo que es hasta mediados del mes de julio para estar al día con ese proceso de elecciones. Y esa es la motivación fundamental de incorporarme a esa elección, a ese proceso de democratización. No es sumarme a la tendencia que representa Goyo Noriega, no, todo lo contrario, es crear una tendencia dentro de Voluntad Popular para rescatar Voluntad Popular y democratizar Voluntad Popular. ¿Cuál es el conflicto que existe internamente entre tendencias, etcétera? Bueno, yo no estoy de acuerdo con el proceso del interinato, lo que está ocurriendo. Creo que el interinato ha tenido una etapa y esa etapa ha sido superada por el país y hoy Juan Guaidó no es más que un muro que tenemos que nos limita incluso como oposición para lograr avanzar. Considero que Voluntad Popular tampoco puede ser la tarjeta de Leopoldo López, el partido de Leopoldo López, porque precisamente ese es uno de los problemas que tenemos dentro de las organizaciones políticas, que hay individualidades que se abrogan el partido y los partidos no son una referencia de una organización amplia en donde puedan existir diferentes tipos de pensamientos, sino que se castiga al pensamiento disidente. Todos hemos visto la respuesta que han dado frente a nuestro planteamiento, en donde la intolerancia ha sido lo que ha predominado en esta propuesta y, por supuesto, han usado todos los medios de comunicación para descalificarme sin ningún tipo de base o argumento, sino simplemente el hecho de etiquetarme. Es colocar
una etiqueta para poder sacarme del juego. Y creo que están cometiendo un grave error porque existe la oportunidad de que construyamos un partido que es una referencia, que tiene una gran historia, pero que ya ha superado la etapa de la salida. Entonces tenemos al BP que está judicializado y al BP que sigue queriendo estar en el extremismo en la salida. ¿Qué está proponiendo Daniel Ceballos? Bueno, hagamos un proceso de democratización en donde sean los ciudadanos con su voto quienes decidan unas nuevas autoridades y que ese partido pueda tener una nueva junta directiva electa. Desde hace 11 años no se hace una elección en voluntad popular, prácticamente desde su fundación, segundo año de su fundación. Entonces, bueno, ese en resumen es el planteamiento que se está haciendo. Rescatar a voluntad popular en un proceso democrático en donde todas las tendencias puedan participar. ¿Es Daniel Ceballos parte de la Alianza Democrática? No, yo no soy parte de la Alianza Democrática. Es más, dentro de mi planteamiento, como forma de mejorar la situación, creo yo, de voluntad popular, una vez que terminemos el proceso de democratización, yo estoy proponiendo que nos salgamos de la alianza y nos salgamos del G4, que trabajemos en construir una nueva propuesta, una propuesta que esté enmarcada en el interés nacional, que busque alejarse de esos polos, de esos extremos que a lo largo de 22 años, en mi opinión, no han traído resultados al país. Y es este un momento donde tanto partidos como país se encuentran a la deriva y requieren de unos consensos políticos, requieren de unas nuevas formas de presentarse ante el país, requieren una nueva forma de conectarnos con los ciudadanos, y esta es una gran oportunidad que tenemos todos, y creo que polarizar nuevamente al país no nos va a llevar a ninguna solución. ¿Está de acuerdo Daniel Ceballos con unas primarias en la oposición venezolana, y en qué términos? Yo estoy de acuerdo en que se hagan primarias. Me parece que esa es una de las fórmulas que perfectamente pueden recibir a todas las tendencias. Yo he sido partícipe de primarias en el pasado, y gracias a las primarias he logrado triunfos electorales. También he participado promoviendo primarias, incluso en la última elección regional. Mi tesis fue promover una primaria que al final no se logró porque parece que esta riña entre oposición es irreconciliable. No se puede dar espacio a la política. Pero yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo adicional y buscar mecanismos, ¿no? Que permitan que un proceso de participación ciudadana se dé. Porque, sin lugar a duda, los consensos en este caso no van a ser suficientes. Por la misma dinámica de las distintas oposiciones que hay, los consensos van a ser bastante limitados, y los actores que están involucrados tienen diferencias irreconciliables planteadas públicamente, y es una buena oportunidad para que los ciudadanos sean los que decidan quiénes son los más idóneos para que representen sus intereses. Y esto se puede hacer por medio de un proceso de primaria. Ahora, el método, los tiempos, etcétera, creo que deben ser el resultado de una gran discusión que se abra al país, que involucre a los sectores no solamente políticos, también sectores económicos, sociales, a las fuerzas vivas del país, que seguramente van a estar muy interesados en consolidar unas candidaturas y una candidatura que permita llegar fortalecidos al 2024. Daniel, has comentado que vas a participar entonces en un proceso interno de legitimación de autoridades dentro de la tarjeta de voluntad popular. Ahora, supongamos que Daniel Ceballos gana estas elecciones, pero no participan en estas elecciones la corriente de Leopoldo López y de Juan Guaidó. ¿Será necesario y estaría dispuesto Daniel Ceballos a participar en unas primarias para demostrar que es más legítimo que la otra corriente de voluntad popular? Bueno, yo estaría dispuesto a construir consensos por todos los medios posibles. En este momento,
La tarea es que trabajemos en construir esos consensos desde ya y resolver conflictos desde ya. Una de las prácticas que deben darse es que tenemos que cambiar el lenguaje de la política. Creo que estamos dando un mal ejemplo al país cuando este partido, que tiene grandes diferencias o pequeñas, lo que sea, esté lavando los trapos al sol. Creo que este es un problema de un partido que es una familia. Esta es una familia y hay dificultades, los hermanos se pelean, tienen conflictos, pero al final esto se debe resolver y se debe resolver porque formamos parte de un país que requiere madurez política y que requiere que el liderazgo tenga un coraje, no solamente para anunciar planteamientos de protesta, no, para poder encontrarse, para poder reconocer al otro. Se necesita un gran coraje también para admitir los errores, para superar la soberbia que en muchos de los casos es lo que gobierna este tipo de situaciones. Y además, no creo que sea este partido y la política en Venezuela vista desde una coyuntura. Creo que a veces pensamos que esto es coyuntural y no nos damos cuenta de que estamos frente a un problema un poco más complejo, que necesita ser revisado a profundidad y abandonar la superficialidad, el corto plazo, la situación personal, intestina de la política que nos ha hecho tanto daño y construir esos acuerdos no solamente en los partidos políticos, sino entre partidos políticos y con todas las fuerzas de la sociedad, con todas las fuerzas vivas, me refiero a todos los actores que conforman la sociedad. Yo imagino la política como el aceite que está dentro del motor, ¿no? Ahí está, el motor tiene sus distintas piezas, tiene el cárter, tiene el bloque, tiene los pistones, tiene el cigüeñal, todo está allí funcionando, pero sin el aceite que lubrique todas las partes, estas partes están colisionando, se están desgastando, y creo que es lo que le pasa al país cuando se retira de la ecuación a la política, a los políticos. Entonces están los choques entre los sectores, entre lo económico, entre lo social, entre los militares, entre los sectores de la iglesia, etcétera. Yo creo que los políticos debemos hacer esta función fundamental para que el motor social funcione de forma óptima. Daniel, nos quedan ya muy pocos segundos, pero no quisiera despedir el programa sin antes preguntarte sobre la declaración que has hecho de manera muy contundente reconociendo que Maduro es el presidente de Venezuela y que Juan Guaidó no representa absolutamente nada hoy para Venezuela. Ahora, la pregunta no es sobre el reconocimiento de Maduro como presidente, bueno, porque de hecho lo es. La pregunta es, aún a pesar de que reconoces a Maduro como el presidente, en Venezuela hoy hay democracia, es un presidente legítimo, es un presidente que consideras que fue electo legítimamente en el 2018, o Maduro es un autócrata, Maduro es un dictador en el ejercicio de la presidencia de la República. Yo creo que Maduro es el presidente de facto del país. Eso es Maduro, es quien ocupa la silla de Miraflores, es quien se entiende con los gringos. Si yo pudiese hacerle esta pregunta a alguien, yo se la haría a Biden y se la haría a Jim Story. Le preguntaría exactamente lo mismo, porque no fui yo el que terminó desconociendo la vigencia de Guaidó, ¿no? Es la fuerza de los hechos la que ha venido haciendo que ese plan fracase. Y considero que, al igual que hoy tenemos a un presidente Miraflores, que está allí de facto por la vía de los hechos, también tenemos un CNE que organizó unas elecciones el pasado noviembre y diciembre. Tenemos también a un TCJ que está a punto de ser renovado. Tenemos una Asamblea Nacional que dicta leyes, que legisla. Entonces, seguir con ese disco rayado de la legitimidad cuando aquí todos estamos teniendo una realidad que compartimos y que es evidente y que todos los días la percibimos, pero además eso no es lo más grave. Lo más grave es que existan tesis políticas hoy que estén
viviendo en el pasado, en la Asamblea del 2015, viviendo en otros momentos, y que además planteen que con Nicolás Maduro el país no puede hacer nada, que los empresarios no pueden trabajar, que los políticos no pueden hacer la política, y eso desactiva o promueve que se desactive el país, que se paralice la sociedad. Eso no está pasando y ese discurso no tiene, no tiene raíces, es un discurso que está basado en una fantasía, en una inmediatez, en un corto plazo y en un todo nada, que yo lo resumo en el todo nada. Siempre se ha venido planteando un juego todo nada y lastimosamente para los que lo plantean ha salido nada. Entonces, esta Venezuela, esta política, esta situación actual amerita de mucha realidad y de que el liderazgo político sea consciente de poner los pies sobre la tierra y que sea capaz de buscar entendimiento, de buscar consensos, de construir, de cohabitar, incluso por el bien general del país. Y vendrá la elección del 24 y como lo he planteado antes y lo repito y lo recalco, porque además tenemos el voto como una herramienta validada por la sociedad que nos va a permitir en el 2024 tener un triunfo si nosotros logramos construir desde ya ese triunfo que representa el cambio político en Venezuela. Muchísimas gracias, Daniel, por poder intercambiar contigo las impresiones en relación con la situación actual de la unidad dentro de la oposición y sobre tu rol dentro de la tarjeta de voluntad popular y dentro de todo este debate que se ha generado en los últimos días. Hasta aquí Prohibido Olvidar por el día de hoy. Recordemos que estamos martes y jueves a las 5 de la tarde por todos nuestros canales. Será hasta el próximo jueves a las 5 de la tarde antes de Semana Santa. Así que estaremos pendientes de todos los temas del acontecer nacional para discutirlos con ustedes en Prohibido Olvidar. Prohibido olvidar.